Y hoy, la hora clave en la Dana. La comida Mazón Vilaplana acaba a las 18:30, pero el coche de Vilaplana no sale del parking hasta las 19:47. Es 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Vilaplana? ¿Qué hizo Mazón durante esa 1 hora y cuarto? Ella dijo había estado trabajando en un parking 10-15 minutos. La hora de vacío acaba de quedar oficializada porque acabamos de conocer el ticket del parking 19:47. Aida, esto es lo que sabemos. Levante hoy publica además que ella le lleva en coche, pero lo que sabemos nosotros es esto. 19:47, hora de ese parking de salida. Sí, la periodista Maribel Vilaplana abandona el parking, como decías, a las 19:47. Esto es 1 hora después de que se marchara junto a Carlos Mazón del restaurante El Ventorro. La pregunta es ¿qué ocurrió durante esa hora, que además coincide con el periodo de tiempo en que Mazón no responde a ningún mensaje ni tampoco a ninguna llamada? Fuentes del PP a Televisión Española mantienen que Mazón se fue del parking solo y a pie hasta el Palau de la Generalitat. Ha pasado más de un año de la Dana y siguen apareciendo datos nuevos sobre cómo fue la tarde de Carlos Mazón mientras los valencianos se ahogaban. Hoy hemos sabido, por un justificante bancario, que Maribel Vilaplana pagó para sacar su coche del parking a las 19:47 de aquella tarde. Esto implica que pasó 1 hora entre que salió del Ventorro con Mazón y que salió del parking, al que sabemos que Mazón la acompañó y sin escoltas, según reconoció él mismo en el Congreso el otro día. Un parking que está relativamente cerca del restaurante. ¿Qué pasó pues en esa hora? No está muy claro, porque Vilaplana, en su declaración ante la jueza, contó que tras salir del restaurante ambos fueron paseando al aparcamiento, hablando de fútbol, que entró sola al parking, trasteó un poco con el ordenador y el móvil antes de irse. Pero claro, ahora sabemos que teóricamente todo eso le ocupó 1 hora, cosa que no termina de encajar con que el parking está, como decimos, bastante cerca del Ventorro. Pero es que ni siquiera está claro que Vilaplana dijera toda la verdad a la jueza cuando declaró como testigo. Cuenta esta noche el periódico valenciano Levante que fue ella, Vilaplana, la que dejó a Mazón con su coche cerca del Palau de la Generalitat cuando salió del parking a las 19:47. Esto vendría a ratificar lo que ya apuntaban testigos, que Mazón no llegó a su despacho al Palau ni a las 5, como dijeron muy al principio de la tragedia, que estaba desde allí trabajando desde las 5 de la tarde, ni a las 7 que dijeron después, sino prácticamente a las 8 de la tarde llegó al Palau y lo llevó hasta las proximidades la propia Vilaplana. Isabel Olmos, subdirectora del Levante, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Es tremendo esto que publicáis, un dato más de aquella tarde. Vilaplana llevó a Mazón en su coche cerca del Palau. Así es, según nuestras fuentes, la verdad es que la llevó muy cerca, hasta las mismas puertas no, unas calles colindantes, pero bueno, es una información que digamos, ya pone sobre la mesa que el cerco se está estrechando, es decir, que ya llevamos la versión, no sé, 2500 de ambos dos sobre lo que pasó aquella tarde, aquella fatídica tarde en la que, como tú bien has dicho, los valencianos se ahogaban y no había manera de localizar al presidente de la Generalitat, ¿no? Conforme vas sumando minutos y metros y vas contrastando, vas viendo que todas las explicaciones que habían dado tanto el expresidente como la propia Vilaplana no se sostenían, y era a la espera del ticket de hoy, ¿no? De la hora definitiva del ticket, lo que ha desmontado todo lo anterior, ¿no? A las 19:47 ella paga el ticket, ella dice que antes estaba en el coche trabajando. Bueno, todo se ha derrumbado hoy porque, claro, evidentemente tú puedes entrar a trabajar en un ordenador si quieres. Es muy sospechoso, ¿no? Un día que hay Dana, que la gente se está ahogando, pero tú decides trabajar en un parking, ¿no? Bueno, pero es que además tú cuando pagas el ticket tienes un tiempo límite para salir, ¿no? Era muy difícil sostenerlo, pero bueno, la verdad es que solo ella sabrá por qué lo ha hecho. Porque ella dice que pagó primero y luego se quedó en el coche trabajando, ¿no? Cosa que tampoco cuadra mucho con lo que hemos sabido ahora. No cuadra con casi nada, Isabel, la verdad es que no cuadra con casi nada, ninguna de las explicaciones, ¿verdad? Los que conocemos la ciudad sabemos los trayectos, los tiempos, los metros. A mí lo que me parece indignante, ¿no? Y hay que deciros que los periodistas de esta comunidad nos tengamos que haber convertido en expertos. Yo veo a mis compañeros del periódico
ver y contar y recontar los metros, los minutos. Eso no puede pasar. No puede pasar un año después de una tragedia que estemos los periodistas haciendo una verificación de fake news, nada más y nada menos que el expresidente de la Generalitat. Eso es insostenible. Porque además todos estos movimientos que vamos conociendo se cruzan con ese rato entre la salida del Ventorro y la salida del parking, esos 37 minutos en blanco de Mazón. Mazón ahí, en ese rato, ni llama ni coge las llamadas que le hacen, porque es cuando le llama Pradas y no se lo coge. Él dijo en el Congreso que es que igual lleva el móvil en la mochila. Claro, un rato en blanco que coincide con la salida del Ventorro, con la salida del parking de Vilaplana y no sabemos qué estaban haciendo ahí Mazón y Vilaplana, Isabel. Con su muda de ropa, con su cambio de ropa, que recordemos que el amo del Ventorro dice, no, él entra con la misma ropa con la que sale después. Entra con traje y se va con traje. Recordemos que luego él va con otra ropa al CECOPI. Recordemos también cuando llega al Palau, que nosotros siempre hemos sostenido que llegó a las 8, y así es, lo está esperando un asesor externo que es el que se lo lleva con el chofer al CECOPI, y es ahí donde habla con Pradas a las 8:10 de la tarde, un minuto antes del Les Alert. Quiero decir, todavía hay muchísimas cosas que aclarar. Mañana declara José Manuel Cuenca, su jefe de gabinete, pero tienen que pasar a declarar por la jueza de la Dana muchísimos asesores todavía, los escoltas, los choferes. Recordemos que tienen un papel esencial. Recordemos también que él dice que él prescinde de la escolta esa tarde. O sea, él no está en la película que nos está pasando a los valencianos, él está en su película. Y poco a poco, cada vez con más detalles, se va sabiendo más cosas. Lo que pasa es que esto pasa exactamente 48 horas del pleno para elegir a Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat. Entonces, él va a estar sentado ahí. Sí, porque ha dimitido como presidente, pero su acta de diputado la conserva, Mazón. Claro, él mantiene el acta de diputado porque es lo que le protege de cara a la jueza de instrucción de Catarroja, ¿no? Que está, porque claro, él ha sido expresidente, desaforado, diputado, no sé hasta qué punto ahora puede modificar su condición el hecho de que no fuera diputado, pero yo, más allá del tema judicial, que evidentemente es el que le importa desde el primer momento, no le ha importado otro tema que la instrucción y su futuro judicial, hay que ver qué papel tiene el jueves cuando él entre en ese hemiciclo, cuando entre Pérez Llorca. O sea, es que claro, toda la gente va a saber que ha vuelto a mentir. Entonces, ¿hasta qué punto puede sostener su papel y su figura política en las Cortes Valencianas cuando se va a elegir un nuevo presidente? O sea, ¿hasta qué punto el Partido Popular puede sostenerlo esto de cara a sus cargos, a sus cargos municipales, a su militancia? Es muy complicado. Y sobre esto un detalle que apuntáis vosotros, que explicáis en el artículo, esta información, la de que fue Vilaplana la que llevó en coche a Mazón a las 8 menos 10 aquella tarde hasta las proximidades del Palau, o sea que estuvieron juntos hasta esa hora y fue ella la que lo llevó y lo dejó cerca del Palau. Esta información, Isabel, os la cuentan fuentes del PP revelando ahora que Vilaplana llevó a Mazón en coche tardísimo ya al Palau, cuando ya la provincia de Valencia estaba inundada. Sí, así nosotros lo hemos puesto en el artículo. Yo creo que también obedece a una parte del partido que ya no puede más. En ese sentido, o gente que ya, digamos, sabía mucha más información de la que podía decir, ¿no? Entonces, bueno, yo a 48 horas del pleno de Pérez Llorca, vuelvo a insistir, Mazón continúa siendo un elemento muy, muy molesto para el Partido Popular, porque todavía ellos mismos han permitido que llegara a esta situación. Han pasado 13 meses de la Dana y nos encontramos con este escenario que todavía continuamos escuchando versiones nuevas, ¿no? Yo creo que la verdad es que cada día que pasa sin que se sepa la verdad exacta de lo que pasaron en esos 37 minutos que continuamos sin saberlo, Isabel, 37 minutos, continuamos sin saberlo. Vamos atando por dónde empieza y por dónde acaba, pero todavía no sabemos a ciencia cierta dónde estuvo, porque ninguno de los dos ha querido explicarlo, igual que tampoco ha querido explicar porque se le llama al alcalde de Cullera en ese momento. O sea, ¿qué está pasando ahí? De todas maneras, yo creo que todas las pruebas que está pidiendo la jueza de la Dana, en 4 semanas ha echado abajo todas las mentiras y las fake news que estaban explicando ellos mismos. Con un par de semanas más lo sabremos todo. Los frentes están
Tanto Vilaplana como Mazón coinciden en que la comida en el Ventorro, mientras ya había desaparecidos, comenzó a las 3 de la tarde. Se me plantearon varias opciones, entre ellas presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica, que rechacé de forma clara por convicción personal y profesional. En un principio, Mazón dio una simple explicación. Era una comida previamente establecida para hablar del futuro de la televisión. Al presidente le costó mucho dar detalles, aunque finalmente acabó reconociendo que era para ofrecerle un cargo. Que el martes tuve una comida de trabajo con una periodista de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana para hacerle una oferta de trabajo. Mazón no llegó nunca a dar su nombre y Vilaplana reconoce el motivo. Le pedí de forma muy clara que por favor mi nombre no saliera. En esta carta da a entender que Mazón no estaba muy inquieto. El presidente valenciano no le dijo nada de la Dana. El presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. Tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Él siempre ha dado a entender que estuvo preocupado, al tanto de todo. Se ha hablado de la comida, yo no estuve incomunicado en ningún momento. Yo a las 5:30 ya estaba recibiendo llamadas. Pero cierto es que a las 4:30 de la tarde, Pradas intentó contactar con él sin éxito. Llamada cancelada. Además que hemos dado muchas explicaciones. Dice Vilaplana que ella no era consciente de la gravedad, que al salir del Ventorro no llovía. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. Y da un dato que no encaja mucho con la versión de Mazón. Esas interrupciones, sumadas a la espera y a la despedida, demoraron también mi salida del restaurante, que se produjo finalmente entre las 6:30 y las 7 menos cuarto. Sumadas a la despedida, dice Vilaplana. Se entiende, por tanto, que se despide de Mazón. Pero fuentes de la presidencia contaron en noviembre de 2024 que el presidente valenciano llegó al Palau a las 6 de la tarde. Esa misma hora fue la que le dijo a Feijóo. Y nos decía, la jueza va pasito a pasito para intentar cerrar el círculo y además creo yo hacerlo bien, porque si algo ha demostrado es mantener un rigor y refrendarlo todo con data. Y aquí va la pregunta, Sergi, porque claro, hemos sabido que a petición de un grupo de víctimas, la jueza considera citar como testigo a Alberto Núñez Feijóo, que recordemos que en aquel momento se ufanó, no solo dijo de que estaba informado casi minuto a minuto, bueno, en tiempo real, digamos, de lo que estaba ocurriendo, pero luego hemos sabido, como bien nos ha recordado, que el mismo Carlos Mazón parecía no estar informado él. Entonces, ¿cómo ocurre esto de que ahora lo que pueda ocurrir en una declaración eventual de Feijóo o simplemente el hecho de que tenga que decir qué pasó de verdad en sus comunicaciones con Carlos Mazón suponen también un nuevo dolor de cabeza para Carlos Mazón? ¿Cómo lo valora, Sergi? Bueno, es un giro de guión, un nuevo giro de guión en esta causa, que es que tenga que ir Alberto Núñez Feijóo a declarar. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo puede tener dos problemas. Una puede ser que acabe hundiendo más a Carlos Mazón y la otra puede ser que quede como un mentiroso, que quede en ridículo ante toda España, porque él desde el día 1 y hoy lo ha vuelto a repetir, ha dicho que estuvo permanentemente informado y en tiempo real. Él lo ha vuelto a repetir hoy y que él colaborará con la justicia. Veremos qué nivel de colaboración aporta Feijóo, porque él tiene la posibilidad de ir en persona, pero también tiene la posibilidad de contestar por escrito o por videoconferencia. Ya veremos cuál es el nivel de colaboración que ofrece Feijóo, cuando han sido las víctimas los que han tenido su interrogatorio, ¿no? Y luego le dijo la jueza también que tenía que aportar WhatsApps, correos electrónicos o cualquier tipo de comunicación que hubiera tenido con Carlos Mazón. Le dio 5 días. Esto lo tienen que entregar de manera voluntaria. Evidentemente, en los próximos 5 días, porque esto fue el viernes, yo calculo a final de semana, debería entregar esta información y si no la entregara, pues también quedaría en evidencia que no parece ser que esa colaboración sea tan grande. Habrá que ver en los próximos días, como os decía, esa colaboración hasta qué punto llega, si va a declarar en persona al juzgado de Catarroja, que yo espero que sí, y fuentes cercanas a la investigación, a la jueza y tal, también esperan que vaya en persona por ese respeto a las víctimas de lo que os comentaba y sobre todo que aporte esa documentación. Ya te diría, la documentación puede hundir más a Mazón en su estrategia de futura defensa o podría dejar en evidencia a Alberto Núñez Feijóo. Última, Sergi, que tiene que ver con cómo están también los ánimos en la Comunidad Valenciana. Lleva habiendo manifestaciones multitudinarias primero durante mucho tiempo exigiendo la dimisión de Mazón, pero también que se le procese y eventualmente, si hace falta, que se le llevara a prisión. Esto lo han dicho en las calles el pueblo valenciano. En ese contexto ve que Carlos Mazón pues mantiene el aforamiento, como bien has dicho, pero además incluso ve un incremento de salario porque se le nombra portavoz de una comisión. Ve que Carlos Mazón casi que parece, aunque el proceso sigue en contra él, ahí. Y no pasa nada.
¿Cómo están los ánimos por parte de la Comunidad Valenciana y hasta qué punto es sostenible una suerte de, vamos a decir, normalidad con el nuevo presidente de la Generalitat, con Pérez Llorca? Ahí, eso es importante, esta pregunta, porque hay que poner en valor el trabajo de la sociedad civil y el trabajo de algunos medios de comunicación que hemos estado contando desde el minuto 1 donde está Amazon el día de la Dana, y hay que elogiar el trabajo incansable de las asociaciones de víctimas y de los familiares de las víctimas, de Rosa, de Mariló, de María Dolores, que se han roto y han viajado hasta la Unión Europea, hasta Bruselas, para reunirse con von der Leyen, para contar lo que les pasó y para romper ese cordón sanitario que les quería meter el gobierno valenciano para hacerlas callar. Es un éxito. Carlos Mazón ha dimitido, Carlos Mazón está fuera. Una vez conseguido este éxito de la sociedad civil, que hay que alabar, y para no caer también en la nostalgia, o sea, poner el valor que es un éxito de esa sociedad civil. A partir de ahí estamos viendo cómo han convocado elecciones en Extremadura por los presupuestos, en Aragón pues que no hay presupuestos, y aquí con 230 personas que han fallecido no se han convocado elecciones, ni se ha cambiado el gobierno. Hay un presidente nuevo, pero está el mismo gobierno, un gobierno que falló de manera sistémica el día de la Dana, porque el consejero de carreteras, que tenía 30 carreteras cortadas y que se fue a entregar unos premios a las 6 de la tarde, continúa siendo consejero de carreteras. Es más, lo han ascendido a vicepresidente en la reconstrucción. La vicepresidenta, Susana Camarero, que estaba en el CECOPI y era la que tenía que tutelar las residencias de mayores, estaba en el CECOPI y dejó el CECOPI a las 6 menos cuarto, también sigue en el gobierno, excepto los cargos más vinculados a Carlos Mazón, José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras, que son la gente que más, la mano derecha y la mano izquierda de Mazón. Estos sí que han sido despedidos, pero el gobierno prácticamente es el mismo, es exactamente el mismo. Yo creo que ahí van a seguir las manifestaciones. Es evidente, como te decía, que se ha conseguido, es un éxito que se haya hecho dimitir al presidente de la Generalitat, pero bueno, van a seguir las manifestaciones porque sigue habiendo indignación, porque consideran a asociaciones de víctimas y una parte de la sociedad civil que no fue un fallo solo de Carlos Mazón, sino que fue un fallo sistémico de gobierno y que se debían haber convocado elecciones. Yo creo que no se van a convocar, el PP va a intentar resistir hasta el 27 a convocar elecciones cuando toquen, en mayo del 27, y para poder un poco consolidar la figura de Juan Francisco Pérez Llorca, para que se perpetúe, digamos, y sea el candidato también para 2027.